Algo nace, alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Hola amigos, y uno a veces se pregunta, ¿qué será de la Argentina en el 2040, en el 2045? Cuando quienes están atravesando la primera infancia o quienes ingresan a la escuela tengan 20, 25, tal vez 30, y hacer prospectiva en una Argentina donde muchos chicos se van a dormir sin comer, sin duda es complejo. Y pensar que, como dice un autor, el futuro es hoy. Hablamos de infancia, hablamos de pobreza, hablamos de indigencia y hablamos de una radiografía que a diario la conocemos, que nos la cruzamos en la calle, que la conocemos por las historias, pero vamos a meternos de lleno en este tema, porque es el desafío, porque hay cuestiones que se arrastran si no se atienden a tiempo, y quién mejor que gente del Observatorio de la Deuda Social de la UCA para hablar sobre el tema, como Carolina Martínez, que es psicóloga, y como Matías Maljar, que es economista, que de lleno se dedican a investigar sobre estas cuestiones. Hola Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si digo pobreza y digo infancia, ¿qué te pasa? Bueno, en principio podemos pensar en diferentes formas de medir la pobreza. Mm, Una de las formas clásicas es en términos de ingresos. mm, El tema con eso es que los niños y niñas y adolescentes tienen necesidades particulares, ¿no? Van más allá de la cuestión de ingresos o también, necesidades que por ahí tienen más que ver con particularidades de los adultos, ¿no? Por ejemplo, algo bien concreto. No es lo mismo que una persona adulta elija no hacer una carrera universitaria o un terciario a decir que un niño no va a la escuela. Bueno, son muchas las cosas que se mueven alrededor de la escuela. Si digo pobreza y no digo ingresos, ¿qué estoy diciendo? Matías Maljar, bienvenido. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, mirá, nosotros en el observatorio, como dijo recién Caro, medimos pobreza e indigencia no solamente desde el punto de vista económico, monetario, sino también desde el punto de vista de la privación en ejercicio de derechos. De hecho, tenemos un indicador de pobreza multidimensional Sí. que hace referencia a esas privaciones. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Sí, como alimentación, como salud, como hábitat, saneamiento y también las áreas de estimulación de más que nada de niños tempranos y educación. Sí. Nosotros allí vimos que el 56% de los niños y adolescentes son pobres desde el punto de vista multidimensional. Lo cual entonces plantea un escenario muchísimo más complejo que el que creemos. No se resuelve con comida. No, simplemente con comida no, porque creemos que en la edad del niño la pobreza va mucho más allá, como te decía recién, de ingreso y obviamente la alimentación. También en la salud, por darte un ejemplo,
un indicador de la salud, nosotros el año pasado vimos que casi la mitad de los niños no tiene cobertura médica a través de obra social, mutual o prepaga. Y eso es principalmente porque los padres están en la informalidad. Hoy en la Argentina la informalidad es casi de la mitad, casi del 50%. Y después también tenemos indicadores que miden la atención médica, consultas preventivas de los niños entre 0 y 17 años. Y ahí vimos una mejora en el periodo. Sin embargo, todavía tenemos que 2 de cada 10 chicos no se atienden. ¿Por qué con un motivo? médico. Bueno, el motivo, no soy especialista Sí, en salud. pero esto sí. tiene que ver con la desidia de los padres, con la falta de acceso al sistema de salud, con que el sistema de salud muchas veces es muy burocrático y está saturado o estresado por el aumento de la demanda. Sí, yo creo que son varios factores. Ahí uno, como vos bien decís, es que, bueno, tenemos que la cobertura médica solamente alcanza la mitad de los chicos y en el estrato más bajo, o sea, en el 25% más pobre, es el 90% de los chicos que no tiene cobertura médica a través de obra social, mutual o prepaga. Entonces, una de las razones es que quizás sea más difícil acceder a esa consulta en el sistema estatal. Pero bueno, quizás no sé si Caro quiere... Y en términos concretos, esto de no acceder al sistema de salud o si bien acceden, muchas veces acceden tardíamente o con dificultades o sin la constancia necesaria. ¿En qué se transforma? ¿En qué se convierte? ¿En qué de alguna manera repercute en los chicos? Bien, esta cuestión de los números que decía recién Matías tiene que ver con que hay mayor presión sobre el sistema estatal. No es que no tengan ningún tipo de cobertura, porque acá en Argentina el derecho a la salud tiene que ser una garantía. Sí. Pero sí Pero entre lo que la Constitución dice y la realidad a veces hay diferencias y además como ustedes también miden en todo el país, a veces el acceso a la salud significa kilómetros y kilómetros para poder llegar a una salita o a un hospital, ¿no? Sí, exactamente. Aparte, respondiendo a tu pregunta, no es lo mismo el control anual que tienen que tener los niños, niñas y adolescentes en cuanto a consulta pediátrica y odontología principalmente, como para hacer seguimiento, un control general, también considerando lo que es, que la dentadura tiene que tener ciertos cuidados básicos, ¿no? Sí. Porque si no después los efectos colaterales son permanentes, ¿no? Sí, sí. Y por otra parte también tenemos que las consultas en niños pequeños, en bebés, tienen que ser un poco más seguidas. Entonces Claro. también esta cuestión de hacer realmente un seguimiento durante toda la infancia es importante en términos preventivos también. Es decir, no esperar a que haya una enfermedad o que, si hay alguna consulta, no esperar a que la enfermedad se agrave, ¿no? Muchas veces salen cuestiones, mira, pongo un ejemplo muy simple. Buenísimo, a eso vamos. Buenísimo. A veces los niños tienen problemas en la escuela y quizás con un par de anteojos se arregla. Sí. Y de vuelta, volvemos a lo mismo. Un par de anteojos bien recetado cuando el niño es pequeño, ya está listo. No va a haber problema. Si se hace seguimiento, va a estar todo bien. En cambio, si no se arregla ese problema rápidamente, digamos, ya después es más difícil revertirlo. Lo mismo puede ser con un audífono, Sí. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que es importante no solo acudir al médico cuando ya hay una enfermedad manifiesta, Sí. ¿no? Hacer los controles. Y por el otro lado, esos primeros 1000 días que de alguna manera son muy condicionantes en el resto de nuestras vidas, ¿no, Matías? Porque hay cuestiones cerebrales, neurológicas, que si no se detectan a tiempo y que esto también empezamos a meternos en el tema
de la alimentación y del tipo de alimentación, traen problemas que se acarrean durante toda la vida, que van a influir en la salud, que van a influir en la educación, que van a influir en el acceso al trabajo y que sin duda van a ser condicionantes muy importantes para permanecer en la pobreza, ¿no? Sí, está ampliamente documentado que los primeros años de vida son clave y determinan una serie de consecuencias desde el punto de vista cognitivo, mental y también a la hora de, por ejemplo, asistir a la escuela. Quizás muchos de los niños pequeños asisten por primera vez en el preescolar y también en la primaria. Sí. Entonces, una adecuada alimentación en esa edad es clave. Esto que vos decís también, hay una realidad que los chicos, si bien está también establecido por ley, que tendrían que ir desde antes de los 6 años, por el otro lado, cuando van a inscribirse a las escuelas no hay vacante, ¿no? Entonces aparece como una cuestión bastante difícil, o la escuela está muy distante, ¿no? Sí, varios puntos te hago ahí. Sí. Antes del 2015, la escuela era obligatoria desde el preescolar. Sí. Después de ese año, la escuela es obligatoria desde los 4. Sí. Sin embargo, todavía vemos que hay una deuda en el sentido de la inasistencia en los chicos pequeños. Ajá. Nosotros medimos inasistencia en los chicos pequeños de edades de nivel inicial, o sea, de 3 a 5. Todavía vemos que más de un 20% de esos niños no van a la escuela, a pesar de que es obligatoria a partir de los 4. ¿Por qué no van? Bueno, el informe no dice por qué no van, habría que preguntarse. Caro, no sé si... Sí. A veces puede ser por organización familiar, que creen que puede ser mejor estar en casa. Sí. O que, por ejemplo, si no se encuentra demasiada diferencia entre tener que trabajar y pagar una niñera o alguien o que una cuide. Guardería, claro. Sí. Sí, puede ser, bueno, diferentes tipos de instituciones, a veces pueden ser CPIs, ¿no? Entonces, bueno, se elige por quedarse en casa. ¿Qué son CPIs? Son centros de primera infancia. Ajá. Sí. Que como tales son optativos, ¿no? Pero bueno, el asunto está que a veces por la organización familiar se deja un poco soslayada la agenda educativa y de socialización del niño. Ajá, y cuando hablamos de socialización, ¿de qué hablamos? Bueno, una cuestión muy importante es que socialicen con pares, aun cuando son muy chiquititos, ¿no? Pensamos 2, 3 años, bueno, es importante que ya vayan viendo qué hacen los pares. También es muy indicativo para las familias, porque a veces pasa que al ver cómo están haciendo las cosas las otras familias, o al ver cómo son niños de la misma edad del niño de la propia familia, ahí también a veces se despiertan alarmas, ¿no? En cuanto a lo que decíamos, bueno, mira, el otro nene ya está hablando un poquito mejor, no tendré que hacer alguna consulta médica, por ejemplo. Y ahí también, no solo para los chicos, se empiezan a tejer redes, ¿no? Donde conozco otros padres, donde tal vez el otro papá puede ayudarme a conseguir un trabajo, o tal vez la otra mamá acerca al chico hasta casa, ¿no? Por eso también es importante, y aunque nos duela, porque la escuela o el jardín de infantes muchas veces se ha convertido en el lugar para que el chico coma en más de una oportunidad. Son jóvenes, tienen escasa edad y han elegido de alguna manera recorrer este camino que tiene que ver con meterse en el mundo de los otros, de los que menos tienen, de esto que a los argentinos nos falta y que tenemos que construir sí o sí. Vamos a conocerlos después de compartir un poco de buena música en nuestro primer respiro musical. ¿Quiénes son Carolina Martínez y Matías?
cuando estaba... Y de muchos, ¿no? Todavía en la Argentina, ¿no? Sí, de hecho Argentina es uno de los países con más Cantidad de psicólogos. en el mundo, Sí. sí. Y bueno, también con más cantidad de analizados, ¿no? También. sí. Bueno, yo cuando estaba recibiéndome Cuando hice iniciabas la carrera, sí. ¿fantaseabas que ibas a terminar en algo así o no? No. Yo quería ser psicóloga Sí, y con la bueno, imagen tradicional del psicólogo, ¿no? sí, puede ser. Yo desde chiquita sabía que quería hacer eso. ¿Por qué? Bueno, me llamaba mucho la atención, nada, bueno, las cuestiones de aprendizaje o de por qué se pueden dar ciertas diferencias o cómo se puede apalancar eso. O bueno, siempre, viste, lo típico de hoy, cómo a través de un dibujo se pueden interpretar tales cosas, Sí. salen tales otras. Bueno, de las diferentes técnicas, las más conocidas. Y después, bueno, tiene toda una rama social muy importante también, ¿no? Siempre la apuesta es entender a la persona en su contexto, ¿no? A veces se piensa, uy, que el psicólogo es como que es un poquito menos que el psiquiatra porque no medica y que Ajá. solo ve a la persona medio Sí. como salida de un repollo y eso no es así. Sí. Eh, O y que es un gusto o de alguna manera una delicatessen que nos damos la clase media y la clase media un poco acomodada, ¿no? claro, bueno, la idea es justamente ver que profesionalmente hay un montón de trabajos, no es solo consultorio. Y esta es una vía. eh, Como te comentaba yo cuando tuve que elegir el tema del trabajo final de la licenciatura, hice un estudio sobre alfabetización en un hogar de niños en el que participaba en aquel Ajá. entonces. Bueno, terminé esa tesis y bueno, después conocí a Yanina Tuñón, la directora de infancia, del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, del Observatorio, que trabaja una diversidad de temas que atañen a un buen desarrollo y crianza de los niños y niñas. En ese marco, bueno, planteamos la posibilidad de seguir la investigación en alfabetización para, digamos, en el marco de una beca doctoral con ISET. Así que bueno, hicimos todos los papeles, hicimos todo el proyecto, pensamos bien qué podíamos hacer. Bueno, ese fue un proyecto Quali que ya... ¿Qué significa quali? Bueno, hicimos un trabajo de campo, ¿sí? Ajá. Todo lo que estábamos hablando recién con Matías tiene que ver con los datos de la encuesta de la deuda social argentina. Ahí lo que importan son los números, ¿no? Sí, a nivel país. Sí. Sí. Y la Por eso- cantidad de casos que se toman y que la muestra esté bien elegida y blin, bla, claro, blin. sí, la muestra tiene que ser representativa de lo que es la población de niños, niñas y adolescentes a Sí. nivel país. Bueno, eso tiene sus costos, sus metodologías, Sí. ¿no? Se va con un cuestionario a las casas. Bueno, yo lo que hice para mi tesis doctoral fue ir a ver las prácticas de alfabetización en un programa dirigido a niños y niñas de entre 6 y 8 años de un barrio con carencias de acá de Capital Federal. Entonces, ¿De cuál? acá está en Barracas. Ajá. La Entonces, Villa de Barracas. claro. Sí. Bien. Entonces, el tema es que, a ver, una de las grandes diferencias entre lo quanti y lo quali es que en lo quali yo no voy a estar focalizada en ver cómo puedo sacar los datos estadísticos. Claro. En el sentido siguiente, yo conozco mucho a ese grupo, ¿sí? A los coordinadores, a cada niño en particular. Puedo estar relevando una multiplicidad de motivos por los cuales, por ejemplo, no van ahí, ¿sí? Entonces, la riqueza del dato viene más por ese lado que por decir, bueno, sí, o sea, ya conozco por ¿Qué otros... viste ahí en concreto respecto a la alfabetización? ¿Qué dificultades, qué cuestiones les pasaba
a los chicos porque los datos de educación en términos generales son bastante preocupantes porque los chicos no saben leer y escribir o aprenden con mucha dificultad o cuando lo logran no comprenden textos. Hay como ahí dificultades, ¿no? Sí, mira, aparte te sumo un datito más, que es que yo hice el trabajo en el 2021 en el contexto De la de pandemia. DISPO, claro, de Claro. DISPO. Entonces, pensemos, niños entre 6 y 8 años, Sí. que Sin en- tecnología o con poca tecnología, exacto, ¿no? que en 2020 no habían ido a la escuela. Entonces, Sí. el que tenía 8, Mm, a los 7 no fue a la escuela, anda a saber si había hecho algo de primer grado o no. sí. Y después los otros, andás a ver si en algún momento habían ingresado al jardín. Claro. Claro. Entonces, veníamos con ese rezago, digamos, exacerbado. Sí, sí, a todos nos afectó la pandemia, a los que menos tienen, como siempre, los afectó más, ¿no? Claro, claro, porque también, por lo que vi ahí, es que tampoco había actividades desde la casa que incentivaran Mm. conocer cómo son los libros o cómo son las revistas así más asiduamente, ¿no? Y no es Que- porque los papás no estuviesen en la casa, porque muy probablemente estaban Claro. los papás en la casa, pero tal vez no sabían cómo hacerlo, ¿no? Exacto, sí. Y ahí es donde viene la importancia de la socialización y de que haya instituciones de toda la sociedad que acompañen los procesos de crianza. Porque, digamos, lo mejor es que, bueno, que los expertos en enseñar a leer y escribir, que están en la escuela, bueno, acompañen eso desde la escuela, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, ahí la verdad que se cortó bastante. ¿Qué viste en puntualmente. el sentir de los chicos? Porque debe frustrar mucho esto también, ¿no? Sí, claro. Sí, porque el tema también es que cuando son tan chiquitos no pueden disociar y diferenciar que quizás no es que soy tonta, sino es que todavía no me han mostrado lo suficiente acerca de, bueno, esto, diferencias básicas. Esto es un libro, esto es una revista, esto es una entrevista, esto es un cuento, esto es una historieta. ¿Viste Sí. a papás preocupados en esto? Bueno, yo Y no, pues- no traté con padres, Mm. algún contacto eventual tuve, eso sí. Bueno, ahora me estoy acordando justamente de un llamado de una madre que sí, que me refirió tener preocupación porque su nena no terminaba la tarea y entonces Claro. la cambió a otro servicio. No, y Pero además sí todo esto pasaba. afectó la normalidad de la vida de los chicos, el poder jugar, juntarse con otros, es decir, El un aire montón- libre, sí. un montón de cuestiones que se vieron, que repercutieron en los chicos, a veces también padres que se enfermaron, amigos o familiares que se fueron en la pandemia. Un costado, el de Carolina Martínez. En el próximo capítulo vamos a conocer por qué alguien que viene desde la economía decide meterse en este mundo, ¿no? En el mundo de la deuda social, cuando uno imagina que o fantasea que cualquier
Matías Maljar, ¿cuántos años tenés? Tengo 24 años. Ajá, Tengo ¿y 24. cuánto hace que formás parte del observatorio? Formo parte desde hace un año, desde agosto del 2023. Bien, ¿y por qué te metiste en todo esto? Primero te quería refutar lo que dijiste del bloque anterior. Los que Sí. estudiamos economía no nos queremos llenar de plata, esos son los que estudian finanzas. Ah, Es bueno. una carrera vale. aparte. Bueno, Carrera aparte. está bien. Sí, mira, yo empecé a estudiar economía en el 2018, Ujú. allá, como dijiste vos, en la Universidad de La Plata. Sí. Me recibí en el 2022 Mm. y en agosto del año pasado, después de más o menos 6 meses de recibirme, vi con una buena posibilidad empezar mi carrera en la investigación socioeconómica, Ajá. porque al final la licenciatura en economía tiene bastante salida laboral. Sí. Vos ves economistas que están en consultorías macroeconómicas, están en investigación, están en el sector público. Y bueno, a mí me interesaba. La economía, coloquialmente, se la define como la pregunta que se hace, la economía principalmente, es cómo administrar recursos escasos para necesidades múltiples o varias. Sí. Y bueno, ver eso en los niños quizás es más interesante todavía, pues es una edad, como dijimos hace poco, una edad clave para todo Sí. lo que va a venir para el chico. Entonces, bueno, probando en investigación, me está gustando y me gusta especialmente ver privaciones en los chicos para pensar en buscar soluciones. ¿Qué hicimos mal para que tantos chicos estén en esta situación, ¿no? En un país tan rico como la Argentina. Sí, el diagnóstico es que en términos de la infancia estamos cada vez peor. Si nosotros tomamos desde el 2010 para acá en términos monetarios, nosotros vimos que la pobreza no paró de aumentar, salvo algunos periodos como el 2011, 2017, después siempre aumentó. Lo mismo con la indigencia. La indigencia del año pasado la medimos en 16%, pero quizás el dato ese haya quedado un poco viejo, porque es, como te decía, del 2023. Claro. El INDEC, con la encuesta permanente de hogares, que es otra encuesta también que releva ciudades urbanas, una encuesta parecida, relevó para el primer trimestre que la indigencia hoy está en el 28%. O sea, se duplicó. Y ten en cuenta que la del 16% del 2023 era la indigencia más alta desde el 2010. Así que Claro. estamos en niveles muy altos. Y esto también se puede ligar con un indicador que nosotros hacemos en el observatorio de inseguridad alimentaria, referido al hambre. Nosotros ahí Sí. vimos que un 14% de niños y adolescentes experimenta situaciones de hambre. Ajá. Es No un- comen, saltean una comida o comen poco. Sí, los padres dicen que tienen hambre. Eso es lo que contestan los padres. También tenemos Y otro... además a esto sumemos que comen mal también, ¿no? Mucho hidrato, bueno. pocas proteínas, Ese ¿no? es otro tema que nosotros no medimos en la encuesta, que también sabemos que es importante, que es todo lo ligado a la malnutrición infantil. Sabemos que hoy en día la obesidad es un tema relevante. La Sociedad Argentina de Pediatría ha hecho muchos estudios referidos al tema. Así que bueno, tenemos dos problemas hoy en Argentina grandes. Tanto el hambre de los chicos como la malnutrición, que lo vemos en la obesidad de chicos muy pequeños, porque comen mal. Claro, es lo que veíamos hace una cantidad de años, como las fotos del África hoy suceden en nuestro conurbano, ¿no? Sí, la verdad es dramático, y lo que tenemos que hacer nosotros, en realidad el Estado, con este diagnóstico que nosotros le podemos brindar, es pensar en soluciones. Una solución que se viene dando desde hace tiempo es a través de la oferta alimentaria directa del Estado, que ofrece a través de la tarjeta alimentar, que es desde el 2020 una transferencia de ingresos, y también la alimentación escolar. Ajá. Vimos que hubo un aumento importante en esa oferta. En el 2010 alcanzaba a menos del 30% de los chicos y hoy alcanza más del 60%, justamente para amortiguar este hambre que sufren ¿Es los buena chicos. la calidad de lo que se les da en los comedores escolares? Mirá, no te puedo decir. Hay muchos que dicen que es mala, que habría que mejorar para que haya una variedad en los nutrientes que comen los chicos. ¿Con la tarjeta alimentar alcanza? ¿De cuánto es la tarjeta alimentar? Sí, hoy en día la tarjeta alimentar, entiendo que en conjunto con la asignación universal por hijo está encima de los 100.000 pesos para un hogar tipo 2, INDEC.
¿Qué sería eso? Hogar tipo 2 es el hogar tipo, 2 adultos y 2 niños de 6 y 8 años. Sí. Lo que vimos es que nosotros hicimos ejercicios de simulación de pobreza e indigencia sin la UH y la tarjeta alimentar, y lo que vimos es que tiene un efecto fuerte en la indigencia, de hecho casi que la baja a la mitad, pero no es suficiente para que los hogares, y en este caso los chicos, salgan de la pobreza. Entonces, bueno, es importante la tarjeta alimentaria y la oferta alimentaria para justamente atacar el problema, pero deberían haber soluciones más consistentes. ¿Qué se podría hacer? No, a ver, yo creo que hay que solucionar el problema de base, que en mi opinión la pobreza infantil se debe en mayor medida a los trabajos mal remunerados de los padres, de mala calidad. Entonces hay que pensar en un horizonte de mediano y largo plazo para poder mejorar esa calidad de los Ahora, empleos. también por el otro lado, los papás en un país donde hay desempleo y muchas veces tienen poca calificación, tienen pocas alternativas o pocas posibilidades dentro de ese sistema, ¿no? Sí, es un problema no solamente de la oferta de trabajo, como esto Sí. que vos mencionás, sino también de la demanda, de crear las condiciones para que empresas o lugares de trabajo demanden ese trabajo. ¿A través cómo se puede hacer eso? Bueno, a través de que en el país no haya incertidumbre, que vengan inversiones. Sí. Y obviamente que haya... Todavía pareciera no haber llegado y me parece que todavía estamos lejos de eso. También es preocupante que en un hogar donde trabajan la mamá y el papá, más allá de eso, se esté bajo el índice de pobreza, ¿no? Bueno, es un fenómeno que se viene dando. En el observatorio hay un área dedicada especialmente a adultos y al trabajo de los adultos. Y ahí se vio que, si no recuerdo mal, un 30% de los trabajadores son pobres, cosa que antes no pasaba. Claro. Hoy en día tener un trabajo no te garantiza Sí. salir de la pobreza, y más que nada por la inflación que hubo en el último tiempo. Sí. Y además, y esto lo vamos a hablar en el próximo bloque, ¿qué significa esto desde lo simbólico? Y vos que sos psicóloga, seguramente nos lo vas a ayudar a develar, ¿no? Porque hablamos de la cultura de trabajo, pero si con los ingresos de 2 personas no alcanza para mantener a mi familia, ¿qué hago en el medio? Y aparecen algunas tentaciones y aparecen algunas propuestas de dinero mucho más fácil y aparece también la posibilidad, bueno, si nosotros no comemos y los chicos no comen, que también salgan a trabajar los chicos. ¿Y qué significa para un chico salir a trabajar? Estamos con Carolina Martínez, estamos con Matías Maljar, estamos hablando de primera infancia. El futuro es hoy. La deuda está al rojo vivo. ¿Cómo la solucionamos? את אומרת נגמרו משחקים, את אורזת תיק מלא בגדים ושב על ההורים, כי הלילות שלך יותר מדי קרים, מסתובבת עד שנגמרים החברים. נפלת על גבר שמוצאים רק בסרטים, שנראה בדיוק כפעם וללב עושה קסמים, עושה קסמים, עושה קסמים. את אומרת נגמרו המשחקים, נמאסו עלייך כל החבר'ה במועדונים, לחזור הביתה שיכורה על החיים, כולך ריח של סיגריות, את נופלת בום על הסדינים, חיפשת לך מישהו מסודר על החיים, שייתן לך את השקט שראית בכל האנשים, אבל מה יגיד שלא תמיד מוצאים את ההוא שיגיד לך אין יותר מועדונים, אין יותר מועדונים, אין יותר מועדונים, אין יותר מועדונים. על רכבת מלאה באנשים, אוזניות ומי
משקפיים מסתירים את הפנים על המסך שוקעת כי כולם בוהים כל אחד שמסתכל אז מגבירים ומגבירים כולם נראים כמו החבר'ה במועדונים אותה תזכורת מוזרה אותם הסיפורים והשירים אותם שירים רק מקצבים שונים את חוזרת עוד היום הביתה להורים את אומרת נגמרו המשחקים נמאסו עלייך כל החבר'ה במועדונים לחזור הביתה שיכורה על החיים כולך ריח של סיגריות את נופלת בום על הסדינים חיפשת לך מישהו מסודר על החיים שייתן לך את השקט שראית בכל האנשים אבל מה הגילית שלא תמיד מוצאים את ההוא שיגיד לך אין יותר מועדונים אין יותר מועדונים אין יותר מועדונים אין יותר מועדונים Capítulo 4. Y uno no suele contar la cocina de las notas, de cómo se nos van ocurriendo los temas, pero a veces es entretenido poder saber cómo surge una idea de tal o cual tema, y más que de tal o cual tema, el invitado. La doctora Yanina Tuñón es la responsable del departamento vinculado con infancia dentro del Observatorio de la Deuda Social. La invitada era Yanina. Yanina me dice, mira, no voy a poder ir, pero tengo dos personas que vas a ver que te van a encantar. ¿Estás seguro? Sí, me dijo Yanina sin muchas dudas. Y nos pudo mostrar, y nos está mostrando, que con la mirada joven y con otra perspectiva que vaya más allá de los datos, aunque manejan muchos datos y nos los están contando, es posible otra arista de este tema de la deuda social. Y ahora sí, el intercambio entre nosotros tres tiene que ver con esto de lo simbólico que puede significar para una familia de pronto que, bueno, mamá trabaja, papá trabaja y no llegamos a fin de mes. Estamos bajo la línea de pobreza. Y en el barrio hay algunas maneras de hacer plata más fácil. Desde lo simbólico es complicado el tema, ¿no, Carolina? Bueno, sí, también en el sentido siguiente, que a veces los chicos, digamos, volviendo a la organización familiar, las familias recurren a que los chicos también acompañen en el trabajo. Uh-huh. Entonces esto hace que... ¿Está mal eso? Bueno, lo que pasa es que se da en muy diferentes condiciones. Digamos, no es lo mismo si es algo súper cuidado de, no sé, 2 horas en algún trabajo, no sé, suponete, en una oficina, hacer alguna cosa administrativa cuando tenés 16, 17 años, no Sí. es lo mismo a tener que hacer un trabajo. O a tener que salir a cartonear, Claro. o a pedir, ¿no? Que también esta cultura del pedir que en algún lugar es como rebajarlo al chico, ¿no? Tener que todo el tiempo estar pidiendo, ¿no? Bueno, habría que ver bien cuáles son las estrategias que utilizan también. Bueno, puede ser que sean muy ávidos también en esa de saber Sí. desenvolverse en esos ámbitos tan ríspidos, pero de todas maneras hay que pensar también que si son trabajos que le insumen mucho tiempo de vida al niño y de manera muy extensiva, también se le está quitando espacio a que, por ejemplo, terminen la primaria o que terminen bien la secundaria. Uh-huh. Algo que después a largo plazo le va a servir
para poder acceder a un mejor trabajo O a jugar mismo, preguntarse que por jugar otro. no es Exacto. un lujo, Exacto, ¿no? es un derecho, sí. Jugar es un derecho, sí. Porque además Exactamente. también es aprender. Ni hablar para estas familias de tomarse vacaciones, ¿no? Claro, claro, y aparte en las vacaciones también se recurre a otro tipo de aprendizajes que no se dan en la vida cotidiana, ¿no? Ujú. Sí. ¿Por qué seguís en esto? ¿No te desgarra cuando ves los números que ves, Y bueno, las justamente... historias que conoces? ¿Te Y genera justamente... culpa? Yo tengo y Culpa. ellos no. No, porque justamente sigo para ver qué es lo que se puede hacer en esta maximización de recursos o encontrar la vuelta por algún lado. Eso es Eh, lo que de alguna manera, viste, estamos todos los días tratando de tener la información más nueva o tratar de, viste, estamos leyendo un montón de autores todo el tiempo, haciendo síntesis, son trabajos arduos intelectualmente, ¿no? sí. Entonces, todo eso tenés que redireccionarlo a poder hacer alguna conclusión relevante acerca del tema y poder, no sé, con la tesis doctoral o con algún artículo, poder decir, bueno, se Ahora, puede vislumbrar este los problema y esta escuchan, posible solución, los suponete. escuchan, ¿sirve para algo esto? Porque yo tengo la sensación que en la Argentina vivimos llenos de diagnósticos y nunca operamos, ¿no? O Claro. como que se opera poco. ¿Se escucha, se tiene en cuenta? ¿Te llama el funcionario, quien tiene que diseñar las políticas sociales para ver, bueno, cómo hacemos? ¿Qué pasa, Matías? Sí, mira, yo desconozco si hay comunicación con funcionarios o no. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que a principio de año hicimos un informe que el resultado de ese informe relacionado a educación era que el 30% de los chicos que asisten a la escuela, una escuela privada, o sea, privada o parroquial, Claro. no estatal, son pobres. Ujú. Y bueno, luego de ese informe, al tiempo... ¿Por qué lo harán los papás, no? ¿Por qué lo mandarán a la privada a pesar de que sean pobres, no? Bueno, yo creo que es un gesto de los padres de querer un mejor futuro para sus hijos. Ujú. Insistir a pesar de que quizás prefieran usar esos fondos para una necesidad más urgente, Mm, siguen manteniendo esos fondos en el pago de cuota, aunque sea una cuota baja para ellos. Al mm, final es un gasto siendo que ellos son pobres. mm. Bueno, lo que te comentaba es que al tiempo de que surgió el informe, no sé si por el informe o por otros motivos, yo creo que por el diagnóstico, se dio una ayuda para los chicos pobres que Mm. pagan justamente los padres una cuota baja para mandarlo La a un suerte de colegio privado. vouchers educativos, ¿no? Que se Eh, repartieron. sí, el voucher Pa- educativo tiene otra idea que es Mm, financiar la demanda mm. y que ahí el padre pueda elegir a qué escuela manda. Esto es una ayuda Sí, para los padres. Hay financiamiento pero tanto para la demanda como ayuda, para la oferta. Una ayuda. ayuda al fin, sí. Esto alivia la situación. ¿Qué pasa con la vivienda de la gente, Carolina? ¿En qué sentido? En el sentido de que de pronto para la clase media es muy complejo pagar un alquiler, cómo son los hábitats donde también los chicos a diario tienen que dormir, comer, ir al baño. Bueno, ahí tenés el tema de si esa situación de no poder contar con una vivienda lleva a vivir en una situación de hacinamiento, por ejemplo. Mm, En situación de hacinamiento también es más probable que, por ejemplo, no cuenten con un espacio tranquilo como para hacer tareas o para leer un rato mm, como actividad de esparcimiento, o que, por ejemplo, se vean llevados a compartir colchón para dormir, ¿no? ujú. Porque, por ejemplo, el colecho muchas veces se habla, digamos, como si fuese algo, como si fuese una elección, y esto es una elección en algunos casos, ¿no? ¿Cuándo es una elección? Y bueno, cuando claramente en la casa hay un colchón para la persona adulta y otro para el bebé, para el niño, ¿no? Mm.
Pero hay otros casos en que no, en que por ahí duermen los adultos con los niños o varios niños, o sea, 2 niños juntos, por ejemplo. Y esto también incide en, por Y a ejemplo, veces en la de higiene del distinto sueño. sexo también, ¿no? Claro, incide en estas cuestiones primordiales de higiene del sueño, intimidad, espacio personal, ¿no? Esto también va marcando un estilo de vida. Matías, ¿cómo se sale de todo esto? Seguro que no somos el primer país que atraviesa una situación como esta, y debe haber países y debe haber políticas y debe haber acciones que podrían implementarse. Una a veces la sensación que tiene es que a nuestros políticos no se les cae una idea. Sí, lo que pienso yo, como te dije al principio, que la pobreza en la infancia no solamente está vinculada a lo monetario, sino también a otras dimensiones. Desde el punto de vista de lo económico, bueno, hay que bajar la inflación para que los ingresos de los padres no se derritan y puedan llegar a la canasta básica, primero alimentaria y después total. Después, A ver, lo cierto es que se habla de inflación de 5%, de 4%, pero cuando vamos al supermercado vemos precios que se disparan mucho más. Y para el que menos tiene, la inflación es hoy comer o no comer, ¿no? sí, para el que menos tiene, siempre la inflación lo golpea más porque los que menos tienen justamente gastan una proporción mayor de sus ingresos en alimentos, Sí, que suele aumentar más que la inflación promedio. sí. Pero bueno, vuelvo a la idea de antes, de que no solamente es de lo económico, sino también, como fuimos profundizando en la entrevista, en otras dimensiones. Por ejemplo, en el hábitat, que hablaba Caro hace un ratito, todavía es un problema el saneamiento. Hay un déficit de saneamiento que alcanza el 40%. Cuando hablamos de saneamiento hablamos de chicos que viven en hogares que no tienen agua de red, no tienen acceso a red de cloacas, con las enfermedades que puede ocasionar eso, o simplemente no tienen inodoro con descarga. Entonces, repito, no solamente de lo económico, sino también haciendo una obra de infraestructura para poner el sistema de cloacas en un barrio también se mejora. Y también otro aspecto como el trabajo infantil. El trabajo infantil en la Argentina está prohibido y aún así sigue siendo alto. El año pasado, trabajo infantil, que el observatorio lo mide tanto actividades domésticas como actividades en el mercado, changas, ayudar al padre, a la madre, llega a casi un 15%. Ha bajado, pero ha bajado muy poco desde el 2010. Sí. Entonces hay Por que... el otro lado, para el papá, en algunas oportunidades, es decir, al menos lo tengo cerca, yo lo puedo controlar, lo puedo ver, sé qué está haciendo, ¿no? Porque si lo dejo solo, tal vez es más complejo el escenario, ¿no? Sí, bueno, igual el chico, en mi opinión, tiene que estar en otro lado. Obviamente hay que ver cada caso. El chico tiene que estar en la escuela, que sabemos que más que nada en los adolescentes mayores a 15 años, quizás en esas edades la inexistencia sea más alta que en otras edades, porque el costo de oportunidad para las familias que menos tienen es más alto y tienen que salir a trabajar porque, Sí. aunque trabajen los padres, no les alcanza. Sí. Ahora, ¿la escuela los prepara para el salir a trabajar? Mira, nosotros también medimos el déficit educativo, además de la inasistencia, que habla de si el chico repitió o no repitió, y en la adolescencia es alto, es de un 25%. Sí. Entonces estamos en una Argentina donde los chicos que están por salir al mercado laboral o simplemente a estudiar eh, vienen de repetir. Entonces viene una trayectoria educativa irregular. Y bueno, también cuando ellos están en la universidad, cuando los que deciden estudiar están en la universidad, quizás parten de lugares diferentes. Quizás los chicos con mejor educación parten de un nivel superior a otros. Entonces hay que ver cómo igualar los puntos de partida. Y el tema de los embarazos tempranos también aparece, ¿no? Bueno, yo sobre eso no sabría que, o sea, no soy especialista en ese tema, la verdad. Ujú. Sí. Pero hay una iniciación sexual
mucho más temprana muchas veces o sin los suficientes cuidados, ¿no? Bueno, la educación sexual integral tiene que ser una materia en los colegios. Bueno, está muy en debate, ¿no? Claro, sí. Si me preguntás a mí personalmente, yo estoy a favor, porque bueno, por una cuestión de que así como aprendemos en biología cómo se reproducen las plantas, bueno, de No, igual y además manera... también tendríamos que aprender a comer bien en el colegio, que exacto, tampoco sí. lo tenemos. O Son en el temas caso centrales. tuyo, a cómo administrar los recursos, ¿no? Sí, educación financiera. Educación financiera que no lo Sí. tenemos, ¿no? Sí. Sí, con respecto a la educación financiera, yo opino, mi opinión es que sí, que debería agregarse en las escuelas, es fundamental, que hoy creo que ninguna la tiene. Sí, por Eh, más que uno gane poco, tiene que saber Sí. qué hacer con eso. ¿Cómo, digamos. cómo lo optimizo? Claro, ¿no? claro. Porque tal vez hay recursos. Carolina Martínez, Matías Maljar, hablamos de primera infancia en este modo vida. את אומרת נגמרו משחקים, את אורזת תיק מלא בגדים ושב על ההורים, כי הלילות שלך יותר מדי קרים, מסתובבת עד שנגמרים החברים, נפלת על גבר שמוצאים רק בסרטים, שנראה בדיוק כתם וללב עושה קסמים, עושה קסמים, עושה קסמים. את אומרת נגמרו המשחקים, נמאסו עלייך כל החבר'ה במועדונים, לחזור הביתה שיכורה על החיים, כולך ריח של סיגריות, את נופלת בום על הסדינים, חיפשת לך מישהו מסודר על החיים, שייתן לך את השקט שראית בכל האנשים, אבל מה אגיד שלא תמיד מוצאים את ההוא. Antes del fin, el epílogo. Matías lo debe saber mejor que nosotros. Jai en hebreo significa vida y este programa se llama Modo Vida. Y ahora sí, desde lo personal, Matías, ¿qué es la vida? La vida es una mezcla de cosas, que en mi opinión hay que disfrutarla la vida, y hay que tratar de afrontarla, y son todo el tiempo decisiones que hay que ir tomando, pero yo creo que la vida es linda y vale la pena. ¿Es linda y vale la pena a pesar de las cosas que ves? Sí, pero siempre tengo el optimismo que se puede mejorar. De hecho, los diagnósticos que hacemos en el observatorio son justamente para eso, con la esperanza de que pueda haber un futuro mejor, que yo creo que se va a dar. Carolina, ¿qué es la vida? Y bueno, en un sentido muy raso, es aquello que ocurre entre que nacemos y morimos. ¿Y en ese medio qué pasa? Bueno, en ese medio, bueno, hay que buscar la manera bueno, de o encontrar oportunidades o crearlas, ¿no? Para una persona y para los demás. Calculo que de eso se trata. ¿Y para qué estamos, Carolina? Uy, qué filosófico. ¿Para qué estamos? Sí. Bueno, es una pregunta muy personal, es vocacional. Hay que Para buscar desarrollarlo y cumplir. algo en lo que sintamos satisfacción, o sea, puede ¿Y ser una vos? multiplicidad de ¿Y vos actividades. para qué estás? Y bueno, yo ahora estoy con mucho empeño con esto del doctorado, tengo un arduo trabajo ahí por terminar la tesis doctoral en el ámbito profesional, sí, ese es un gran paso, digamos, por supuesto. En el observatorio siempre tenemos muchas cosas simultáneamente, pero bueno, como hito a nivel profesional eso es algo importante, sí. ¿Y vos, Matías, para qué estás? Bueno, no Vale. sé, uno yo creo que va encontrando el destino a medida que transita la vida. Así que bueno, a medida que pasa la vida, yo creo que uno va teniendo objetivos y va encontrando cuál es su destino, su meta. ¿Les resuena la palabra felicidad? Sí, claro, sí. Sí. ¿Es posible Sí, sin duda, sí. a pesar de todo? Sí. Más vale, hay que pelear por eso. ¿La Sí, pasaron más vale. bien? Muy bien, muy bien. Un Muchas placer, gracias. un placer. Sí, ¿Vieron que una hora se puede hablar de mucho? sí, un montón. Y se puede contar tanto. Sí. Y abrimos algunas puertas para el pensamiento
Y hay ideas, hay que aplicarlas nomás. Hay ideas y hay muchas ideas muy buenas en la gente, hay que escucharlo. Esto fue Modo Vida. Gracias, Gustavo García, y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos mudamos, pero nos quedamos en Modo Vida. Modo Vida empieza más tarde, pero se queda todo el verano en Radio High. Refresca sus oídos con más entrevistas, nuevos temas y las preguntas que nos interpelan. Modo Vida. Sábados y domingos a las 21. Modo Vida. Entrevistas de autor con la conducción de Juan Pablo Tramezzani en Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica.